Buenas tardes, hoy comenzamos con un caso que nos ha pedido nuestro amigo y fiel compañero del canal desde el principio, Juanlu. La asesina del tambor de detergentes. Es un caso antiguo, imagino que habrá gente que lo conozcan y habrá otras personas que no sepan de qué va la cosa. Os voy a poner en situación, os voy a ir contando y os digo antes que nada que es un caso incomprensible, espeluznante y para cualquier persona con una mente normal es que es algo que no cuadra por ninguna parte. Nos vamos a Barcelona al año 1981 a Canovelles. Luisa Conils Oms, de 32 años, estaba casada con Jorge Requena Redorta y eran padres de dos niños que en el momento de los hechos contaban con 11 y 8 años. El matrimonio vivía en la calle Rivera, en la localidad de Canovelles. Tenía una librería que era de propiedad. A 100 metros de esta casa vivía la familia de Juan Antonio Puerta Vázquez y Ana María Puig, con sus dos hijos, Javier de 4 años y Ana María de 11 meses. Bueno, pues haceros cuenta, ¿no?, que en la misma calle, a 100 metros, una familia y la otra, ¿vale? Os voy a contar un poquito qué sucede con estas dos familias, cómo se conocen y todo, ¿no? Pues resulta que a esta última familia de la que os he hablado, ¿no?, de la que tiene la bebé de 11 años y el niño de 4, le tocó la lotería en el año 1979. Le tocaron 16 millones de pesetas. Hoy día, hablando en euros, serían 96.161 euros con, 937 céntimos. Para ser exactos, ¿no? Esto más el nacimiento de la pequeña les hacía una familia feliz y envidiada por muchos vecinos. Qué mala es la envidia. Luisa y Ana María, las madres de cada familia, eran amigas desde niña, compañeras de colegio y tenían amistad desde entonces. Luisa había pedido un préstamo de 1 millón de pesetas, que son 6.000 euros con 10 céntimos. Perdón, 6.000 euros con 10 euros y 121 céntimos. Bueno, no hace falta que os diga tampoco las cantidades tan exactas, creo, ¿no? Pero bueno. Lo pidió para una obra para la librería que ellos tenían y al haberlo pedido el préstamo tenían problemas con los pagos mensuales. El marido estaba descuidando su trabajo por problemas de bebida. Luisa empezó a crear una idea en su mente para la solución de sus problemas económicos. Lo que cualquier persona normal pensaría, pues no sé, me voy a buscar un segundo trabajo o no sé. Pues la idea de esta mujer es lo más retorcido que yo he visto en los días de mi vida. Un día de enero, Luisa fue a visitar a su amiga Ana María y estando en la casa aprovechó un momento que se quedó sola para intentar quitarle las llaves. Las llaves de su casa, claro. Luisa intentó entrar en la casa de Ana María en 2 ocasiones, en mitad de la noche, pero se echó atrás por miedo a que la bebé llorase y despertase pues a toda la familia. En otra ocasión, sobre el mes de abril, hizo una llamada de teléfono fingiendo ser la cuñada de Ana María y pidiéndole que fuese a su casa rápido porque su hijo estaba enfermo. Ana María se extrañó, pero le dijo que iría cuando llegase alguien a su casa para quedarse con la bebé de 11 meses. Este fue el tercer intento fallido de Luisa. Bueno, pues llegamos al 16 de abril del año 1981. Era Jueves Santo y a primera hora de la tarde Ana María dio de comer a su bebé y la puso a dormir. Aprovechó un momento para bajar a la tienda de su suegra, que estaba en la planta baja del mismo edificio donde ella vivía, dejando la puerta de su casa abierta por si la niña lloraba, pues así la escuchaba. Y bueno, y subiría enseguida, claro, si la niña se ponía a llorar, pues imaginaros. Luisa, en ese momento en la librería, la vio salir y dejar la puerta abierta. Aprovechó para cruzar la calle y subir al piso. Cogió a la niña, la envolvió en una sábana, tapándole la boca para que no llorase. Fue para la librería y una vez allí subió a la niña a su casa. Le dio un tranquilizante disuelto en agua para dormirla. Pasado unos minutos, Ana María
llamó a su amiga para decirle que se habían llevado a su bebé, y Luisa se ofreció para quedarse a cuidar a su otro hijo, mientras ella y su marido iban a comisaría a denunciar la desaparición. Tiene guasa que tú confíes en tu amiga para contarle lo que te ha ocurrido, que es una cosa tan grave como que se han llevado a tu pequeña, ¿no? Y, sin saber nada de nada, le dejas a tu hijo a cargo de tu amiga, que tu amiga es un monstruo. Pues al poco llegó un familiar para quedarse con el pequeño y Luisa fue a ver cómo seguía la niña. La pequeña se había despertado y lloraba, así que le puso un trapo en la boca, pero no callaba los llantos. Entonces tomó una madeja de lana y rodeó el cuello de la niña con el hilo, efectuando una presión. La pequeña dejó de llorar y Luisa la metió en un armario, comprobando que aún estaba viva puesto que se movía. La niña pasó toda la noche en el armario y por la mañana, cuando Luisa fue a ver cómo se encontraba, vio que la pequeña estaba muerta. Una niña con tan solo 11 meses. Entonces pensó que no podía dejarla allí porque la podría encontrar alguien, así que la subió a un cobertizo que tenían en su casa. Más tarde decidió cambiarla de lugar porque tenía que subir al cobertizo a diario para atender, y saber que el cadáver de la niña estaba ahí le resultaba algo que no lo podía soportar. No lo podía soportar, pero sin embargo le dio igual dejarla metida toda la noche en un armario, haberle dado un tranquilizante, haberle robado la niña a su vecina, amiga. Bueno, entonces envolvió el cuerpo en papel de aluminio y plástico y lo metió en un tambor de polvo de la lavadora de la ropa, de los tambores que había antiguamente, que os dejaré por aquí una de las imágenes mías, y lo dejó en un altillo de la librería. Me parece todavía más macabro esto que dejarla en el lugar donde ella iba a atender todos los días, pero bueno. Pero al ser primavera podría oler, por lo tanto lo volvió a enrollar en plástico y lo metió en una bolsa de basura, dejándola en el contenedor del garaje de la parte trasera de la librería. Os voy a contar un poquito de la familia de Luisa y de Jorge. Luisa Conils-Ohm nació en Mollet de Vallès el 30 de enero del 1949. Fue abandonada por su madre, recién nacida, a la puerta de una iglesia. Pasó un tiempo en un orfanato, pero acabó siendo adoptada por una familia muy religiosa que tenía ya 2 hijas mayores. En esa casa Luisa no fue feliz y siempre tuvo deseos de marcharse, cosa que hizo al casarse con 18 años con Jorge Requena Redorda. Luisa ha negado siempre, y sigue negando, que su madre la abandonara. Ella afirma que su madre murió de parto al tenerla a ella. No entiendo por qué hay muchas personas que tienen un pasado cruel y no lo quieren reconocer, cuando ellos no son culpables de lo que cada uno le haya hecho. Pero suele pasar mucho. Bueno, pues ha sido a lo largo de sus 32 años de vida como un desesperado intento de rechazar un pasado. El matrimonio tuvo 2 hijos varones que tenían entonces 11 y 8 años de edad. El esposo se dedicaba a representar material de escritorio, en tanto en que su mujer la ayudada por una tía de su marido, atendía la casa y la tienda. La casa tiene una parte posterior y un almacén garaje. No hace mucho esta familia quiso ampliar la casa, por lo tanto pidieron un préstamo al banco, que es el que os he dicho antes, de 1 millón de pesetas, de 6.000 euros, pero les resultaba muy difícil de pagar. Y ahora viene una parte que a mí me pone negra, porque cuando una persona no está en esta situación que ahora os voy a comentar y no entiende del tema, pues se lo puede creer, pero cuando una persona como yo, que lleva sufriendo esta enfermedad desde que no tenía 5 años, escucha cosas o lee cosas, que os he puesto una pincelada por si, no sé, os da por buscar la información que hay de este caso y me decís, ¿cómo que nos has escrito esto? Bueno, pues yo lo voy a explicar, porque hay bastantes cosas hablando de este tema, pero como no estoy de acuerdo y no me lo creo, os digo que os pongo una pincelada y os explico el porqué. Bueno, para no liarme más ni
y que comprendáis rápido, durante sus declaraciones ante el juez sufrió un pequeño desvanecimiento y pidió agua mineral y un poco de azúcar por la diabetes que padecía. Cuando tú padeces diabetes, como os digo, que yo lo tengo desde que no tenía 5 años, y tú te notas que el azúcar se te va bajando, tú te tomas un vaso con azúcar, o te tomas un par de caramelos, o comes algo, y te vas encontrando bien, que eso puede ser pues un momentito que te notas algo. Lo que no me puedes decir que te pones mala, malísima de la muerte porque estás en una situación que no te gusta. Sí es verdad que cuando te llevas un disgusto muy grande o por cualquier cosa emocional que te afecte emocionalmente, sí es verdad que los niveles de azúcar pueden dispararse. Pero como para que tú no puedas declarar y como para que tú pongas la excusa de que te encuentras fatal, es lo que acabo de decir, excusa pura y dura. Según el magistrado Javier Béjar, Francisco Javier Béjar, que tomó declaración a la acusada, decía que parecía fatigada. Pues la declaración se para durante 10 minutos, no hace falta más. Se le da algo de comer y esa persona se encuentra perfectamente como para poder declarar. Pero claro, cuando no es eso, es lo otro, y cuando no es lo de la moto, es como una presentadora que no voy a decir el nombre, que a mí me ha puesto negra en millones de ocasiones, que la he escuchado, que todo lo que le sucedía en su vida era por culpa de la diabetes, no por culpa de que se había metido todo lo que se había metido en su momento, no. Vamos a echarle la culpa a pobrecita, es que tengo diabetes, no. Queremos igualdad en muchas cosas, como temas de trabajo, por ejemplo, y no queremos que nos miren como bichos raros porque nos pueda dar un bajón de azúcar, pero es que tú controlas eso. Bueno, y mucho más con los medios que hay hoy en día. Que no, que eso, vamos, que es mentira. Pero bueno, claro, estamos hablando del año 1981. A mí me lo descubren en el 84 aproximadamente, y apenas se sabía del tema de la diabetes, pues me puedo imaginar que todo lo que se dijese en ese momento, pues la creerían. Pero lo quería recalcar y lo quería decir. Decía que le costaba explicar los detalles que hacían referencia al asesinato e incluso en un momento de su declaración, y a causa de su diabetes se quedó dormida, se quedó medio dormida. Mentira. Eso es mentira. Sí, que te notas el cuerpo más flojo cuando tienes la azúcar baja, claro, y necesitas meterle pues esa azúcar que le falta a tu cuerpo. Pero como para quedarte dormida, señores, no. No. Bueno, pues nada, pidió entonces agua con azúcar para rehacerse. Dejamos este tema porque me enerva. Todos los vecinos coinciden en señalar que se trataba de una mujer perfectamente equilibrada, madre feliz de 2 hijos. Y ahora os voy a hablar un poquito del análisis de la personalidad. Os voy a ir hablando por puntos de lo que significan las cosas y luego aplicado a ella, ¿vale? Vamos a tener en cuenta el primer punto, constitución. Entendemos como constitución las características morfológicas y fisiológicas de un individuo. Podemos clasificar a Luisa Connelly dentro del modelo que elaboró una doble tipología constitucional y caracterológica. Es de este tipo leptosomática, que representa al individuo esbelto y delgado, de apariencia física alargado y con una musculatura débil. Según esta clasificación, su carácter y temperamento se caracterizan como una persona solitaria, imaginativa, idealista, retraída y sobria. Nos vamos al punto 2, el temperamento. Es el estilo de reacción del sujeto frente al medio. El temperamento no solo se compone de una característica, sino que es un conjunto de ellas, como por ejemplo emocionalidad, impulsibilidad, actividad. Hay más, ¿no? Pero bueno, más o menos para que tengáis una idea. Si bien no tenemos suficientes datos sobre su temperamento, sí que podemos deducir algunos aspectos de su comportamiento, como por ejemplo, dentro de sus características emocionales, entendemos que es una persona ansiosa, miedosa, poco estable emocionalmente, muy indecisa a la hora de actuar. Eso hace que, sin ser impulsiva, haya ocasionado en las que
haya ocasiones en las que las situaciones las supera y reacciona impulsiva e irracionalmente. Yo pienso que esto se refiere a que sí, ella se lleva a la niña, pero después no sabe qué hacer. Vamos, no sabe qué hacer y su idea era raptar a la niña para pedir el rescate y al final lo que consigue es que la bebé muera. O sea que no sé qué forma de plantearse las cosas tuvo esa mujer. Punto 3. El carácter, entendiendo como una correlación de hábitos y reglas adquiridos propios de un individuo que éste utiliza en su vida de relación cotidiana. Estas reglas y hábitos afectan a nuestra conducta social, nuestro trabajo, los comportamientos que afectan a la salud, alimentación, hábitos de ejercicio. Nuestra respuesta a las exigencias del medio también afecta a nuestra forma de pensar. Por estas connotaciones el carácter es un fenómeno muy relacionado con la sociabilización individual, considerando que podemos encontrar dos polos opuestos en todas las dimensiones de la personalidad, lo positivo y lo negativo. En lo referente a este aspecto, Luisa se sitúa en el polo negativo, reuniendo aspectos de mezquinidad, debilidad y deshonestidad. Punto 4. La inteligencia. Conjunto de actitudes o capacidades que afectan al rendimiento cognitivo, que se pueden evaluar en un continuo que va desde un valor mínimo de rendimiento a un máximo. Todas estas características consisten en una serie de operaciones que permiten un tratamiento de la información externa al sujeto para su aprovechamiento de la tarea de adaptarse al medio. En lo referente a Luisa, los propios medios de comunicación no se ponían de acuerdo en su nivel intelectual, pero por deducción que su coeficiente intelectual no era muy elevado, puesto que, aunque tiene capacidades suficientes para elaborar un plan, no es capaz de encontrar la solución adecuada en cada momento concreto, y por tanto no puede ver los riesgos que sus actuaciones conllevan. Exactamente, lo que os he dicho antes. Sí, fue capaz de tirar para adelante a la hora de llevarse a la bebé, pero después no supo qué hacer. Para analizar más ampliamente la personalidad de Luisa y teniendo en cuenta la etiología de los trastornos, pueden ser múltiples. Reflejaré su biografía en 2 puntos. No presenta ningún trastorno mental. No consume sustancias psicóticas. No se reconoce ningún comportamiento antisocial al delito que trataron. Teniendo en cuenta que se encuentran algunos criterios para diagnosticar un trastorno de personalidad, vemos que Luisa presenta un trastorno paranoide de la personalidad, reflejando sufrimiento, pérdida de control, impredecibilidad e irracionalidad. Incomprensibilidad del comportamiento del individuo y vulneración de las normas. Sí, pero vamos, que no vayamos a pensar solo que esta tía estaba loca, no. Yo no lo... A ver, que todos los que hacen cosas, como siempre digo, no están locos. Hay gente mala. Que a esta mujer le faltaba un tornillo, sí, y 2 también. Que un cable lo tenía cruzado y no lo tenía en su sitio puesto, sí, también. Porque vamos, vaya telita. Pero que no queramos ahora verla por pobrecita, que es que la mujer no estaba bien mentalmente cuando sabía lo que hacía, ¿vale? Luisa presenta un estilo de pensamiento analítico, inflexible, muy racional, lógico, pero que no acepta interpretaciones alternativas a su manera de ver las cosas. Haberse criado en el seno de una familia católica de enseñanza rígida es un elemento desencadenante de la personalidad paranoide que está relacionado con el posterior pensamiento rígido e inflexible de la persona. Sí, vale, es verdad, un pensamiento rígido e inflexible, cuando una persona la han criado pues que todo tenía que ser en línea recta y que no te podías desviar en nada, pero vamos, que eso no quiere decir que una persona que se haya criado en un ambiente estricto, religioso o católico, como queramos decirlo, sea una asesina. No, no tiene nada que ver. Pero bueno,
Esta personalidad no es muy frecuente y la carrera delictiva suele constar de un solo delito grave. En este caso, el secuestro-homicidio de la pequeña Ana María Puerto, que en algunos se preceden conductas antisociales de menor entidad, en este caso imposible de contrastar. Resumen, tras los 2 intentos fallidos, el 16 de abril de 1981, Luisa Cunils-Oms secuestró y dejó sin vida a la pequeña Ana María Puerto Parra, de 11 meses de edad. 3 meses después, Luisa fue detenida como presunta autora del secuestro. El cadáver de la pequeña fue hallado en la trastienda de la librería Requena, propiedad de Luisa y su marido. Posteriormente, ella acabó confesando que fue ella quien cometió el secuestro sin ayuda de nadie. Os voy a resumir un poquito todo lo que sucede, ¿vale? Luisa Cunils-Oms, de 32 años de edad, estaba casada con Jorge Requena Redorta y eran padres de 2 niños que en el momento de los hechos contaban con 11 y 8 años de edad. El matrimonio vivía en la calle Riera, en la localidad de Canovelles. En los bajos del mismo edificio se encontraba la librería Requena, propiedad del matrimonio. En la misma calle, a unos 100 metros, vivía la familia Puerto Parra, el matrimonio Juan Antonio Puerta Vázquez y Ana María Parra Puig, y sus 2 hijos, Javier de 4 años y Ana María de 11 meses. Esta familia fue agraciada con el premio Gordo en las Navidades de 1979. Esto y el nacimiento de Ana María hacían de los Puerto Parra una familia feliz y objeto de envidia para sus vecinos. Luisa y Ana María, madre de las niñas, eran amigas de la infancia y compañeras de colegio. Mantenían una relación de amistad desde entonces. Luisa había contraído un préstamo de alrededor de 1 millón de pesetas, los 6.000 euros, para sufragar los gastos de una obra de ampliación de la librería y se veía con problemas para pagar los plazos. Problema agravado por el hecho de que su marido estaba descuidando su trabajo por un problema con la bebida. ¿No pensáis vosotros que si Luisa le hubiese pedido a Ana María, que le había tocado los millones, y le hubiese pedido que le prestara ese dinero, su amiga, no se lo hubiese prestado? Yo pienso que sí. Esta fue la causa de que Luisa empezara a crear un proyecto en su mente que le proporcionaría la solución a sus problemas económicos, que lo que hizo fue darle muchos más problemas. No criar a sus hijos, que ser una asesina, llevar sobre tu conciencia quitarle la vida a una niña de 11 meses, perder una amistad, no sé, yo creo que te acarrea tantas cosas malas. El Ministerio Fiscal reclamó que se le impusiera una pena total de 45 años de prisión, 3 años más de lo que había solicitado en su calificación provisional a Luisa por los presuntos delitos de asesinato y detención ilegal de la niña Ana María Puerto, de 11 meses de edad. Con esta modificación, a la que se sumó el abogado querellante, finalizó la vista oral del juicio, salpicada de incidentes por parte del público. Hoy día esta mujer está libre. Y ahora os quería decir, y sobre todo a Juanlu, que fue quien me pidió el caso, que no hay casi nada de información de este caso por ningún sitio. Yo pienso que es por la fecha en que el caso es. Porque, por ejemplo, antes sí existían programas de gente desaparecida, y a lo mejor sí se hablaba más del tema cuando la persona se encontraba, pues todavía con más razón, ¿no? A no ser de casos que fueron demasiado mediáticos. Pero este tipo de casos, como en 3 meses se soluciona todo, se coge a la persona que ha sido, y no sé si es que es poco escuchado o no sé, pero no hay apenas fotografías del caso. Bueno, he encontrado una fotografía de Luisa y una fotografía de la bebé para poder yo hacer mi dibujo. No he encontrado la zona donde vivían, las casas, a los maridos, no he encontrado fotos ninguna. Y de información, esto es lo que tenemos. No hay más información. No sé si ella llegó a cumplir los 45 años de prisión que le echaron, que espero que sí, pero lo dudo. No he encontrado más nada, no hay nada más.
o por lo menos yo no lo he encontrado, no voy a decir que no hay nada más, pero por más que he buscado no he encontrado nada. Espero que el caso sea lo que esperabas. Y bueno, acordarse como siempre os digo, darme like, suscribirse, que los que no estéis suscritos, que no cuesta dinero, compartirme y poco más. Comentarme lo que queráis, pedirme los casos que queráis. Juanlu, te tengo otro caso ya listo para preparártelo, el otro que me pediste, el de María Jerez. Y, y nada, cualquier caso que queráis, cualquier cosa que me queráis comentar, pues ya sabéis, me podéis dejar en comentarios lo que sea. Y con esto os deseo que tengáis un maravilloso día.